Buenas noches a todos. Bueno, justamente otra vez para saludarlos nuevamente en este ciclo de conversatorios con los coordinadores que tenemos justamente como parte de las terceras jornadas Puertas Abiertas de este año. Y bueno, para más o menos las personas que no han participado, les explico cómo ha sido la dinámica. Nosotros desde el viernes nos hemos estado, digamos, encontrando a través de este canal con diversos coordinadores de las diversas áreas del posgrado de Humanidades de Educación. El viernes estuvimos con la profesora María Goretti Rodríguez de Educación, el lunes con el área de Historia, con el profesor Rafael Fernández, el martes con el profesor José Guzmán Tato, y hoy para el cierre de estos conversatorios con una de las áreas más importantes de nuestra facultad, pioneras de justamente digamos, no solamente de los posgrados, sino bueno, de la misma universidad, que es el área de filosofía. A veces no sabemos, digamos, la influencia y la importancia que tiene la filosofía para nuestra vida cotidiana. Y justamente nuestra conversación de hoy va justamente para hacer más cercana esta información para aquellos egresados y profesionales, y bueno, público general que nos acompaña hoy, que estén interesados en desarrollar o, sí, desarrollar una carrera profesional o su interés o profundizar su reflexión o su pensamiento crítico a través de la filosofía. Por eso hoy tenemos de invitada a la profesora María Carolina Álvarez, que, bueno, me voy a quedar corto con todo lo que puede decir la profesora María Carolina, pero en su perfil es actualmente la directora del Instituto de Filosofía de la Facultad de Humanidades de Educación de la Universidad Central de Venezuela y bueno, pues es profesor agregado, magíster justamente de la maestría justamente de las que vamos a estar conversando hoy. Actualmente está culminando sus estudios doctorales, bueno, entre otras cosas, porque tiene muchas publicaciones que ustedes pueden visualizar, por supuesto, en diversos canales, pero la profesora se ha ido, digamos, especializando. Lo vamos a estar conversando con más profundidad más adelante, pero porque vamos a estar hablando un poco de las líneas de investigación, pero ella se ha ido enfocando en temas como la estética, la imaginación, la representación y el conocimiento científico de la naturaleza. em, bueno, entre otros muchísimos temas que podríamos estar hablando, ¿no? Porque de hecho es algo de lo que vamos a ir conversando. Y esto, bueno, justamente como parte de una forma de hacer para las personas que nos acompañen eh, más accesible el conocimiento de el área de filosofía. Muchas de las personas que llegan al posgrado, una de las cosas que nos preguntan cuando quieren saber más de los programas de filosofía es que si yo soy de otra área, es decir, de ingeniería, de medicina, no sé, de economía, que si pueden hacer los programas o pueden participar en los programas de filosofía. Entonces, eso es una de las cosas que vamos a ir aclarando con la profesora, pero sí les adelanto que nosotros no hacemos ninguna restricción a ningún área del conocimiento. Es decir, todas las personas son bienvenidas a la postulación. El área de filosofía hace, dentro de su proceso de selección, unas entrevistas. Y es allí donde tú tienes que hablar de cuál es tu interés para ingresar en estos programas que se están ofreciendo. Sin embargo, el programa de filosofía, a diferencia de los demás programas de posgrado de nuestra facultad, tiene una particularidad muy interesante, que es que para todos los que no son egresados de filosofía, tienen unos cursos de nivelación que son obligatorios para las personas que no son del área, que te nivelan y te permiten entonces cursar la maestría. Y de eso vamos a estar entonces conversando un poco más adelante con la profesora María Carolina, que conoce eso mejor que yo y que nos puede estar dando más o menos unas luces de cómo es el funcionamiento de los programas de filosofía en el que está. Entonces, bueno, profesora, bienvenida a este espacio.
Ay, muchísimas gracias, profesor. Te voy a decir Jesús, profesor Lemus, Tranquila. encantada de estar aquí, agradecida con la comisión de posgrado por la invitación, pero además también les deseo el mejor de los éxitos con esta iniciativa en estas terceras jornadas de puertas abiertas de posgrado. Hay alguien que tiene un micrófono abierto y escucho como una reverberancia. Es Eh, probable. Vamos a verificar y bueno, vamos a Ajá, recordar, perfecto, aprovechando esta, se corrigió. sí, Enlazo con lo que tú comentabas sobre la nivelación, primero sobre los profesionales que se acercan a hacer un posgrado en filosofía, ¿no? Nosotros sí, tenemos dos programas de maestría, son la maestría en filosofía, mención lógica y filosofía de la ciencia, maestría en filosofía, mención filosofía y ciencias humanas y además tenemos un programa doctoral, doctorado en filosofía. Como bien dijiste, está abierto, o sea, no son programas dirigidos exclusivamente a filósofos, sino que está abierto a todas las disciplinas. De hecho, muchos profesionales se acercan a una maestría en filosofía porque se dan cuenta que algunos de sus conceptos, que los conceptos básicos de sus disciplinas quedan cortos o son problemáticos. Y mi experiencia, bueno, los años que llevo dando clases en la maestría, eh, puedo decir que esa es la generalidad. O sea, que cuando un profesional empieza a ver que sus conceptos, los conceptos que fundamentan su disciplina, no están bien, le hacen ruido, son problemáticos, no sé qué, se acercan justamente a una maestría en filosofía no para volverse filósofos, sino para usar la filosofía como una herramienta que les permita eh, evaluar, analizar, quizás reflexionar sobre los conceptos de su propia disciplina. Y en ese sentido, llegan a nuestra maestría médicos, matemáticos, físicos, abogados también, eh, maestros, o sea, tenemos, han egresado. Yo creo que de casi todas las profesiones, ¿no? Tenemos egresados en todos estos años. Si bien es cierto que para aquellas personas que no tienen formación en filosofía, tenemos un requisito de ingreso, que es año de nivelación, que son 2 semestres, son 3 materias cada semestre, en total 6 materias. Pero este requisito es un beneficio para el estudiante, porque justamente al dirigirse la maestría a la filosofía contemporánea, se requiere una base de historia de la filosofía para abordar los problemas contemporáneos, ¿no? Y además se necesita una cantidad de competencias y habilidades en el análisis de textos, por ejemplo, en la búsqueda de información, en la selección de fuentes, ¿no? Entonces, esas habilidades que, bueno, que uno desarrolla en un pregrado, ¿no? Nosotros lo que hacemos es comprimirlo porque entendemos que lo que vienen a nosotros profesionales que hayan hecho tesis, que tienen técnicas de investigación, pero buscamos que ellos se acerquen a los problemas generales de la filosofía, pero y también a la manera en que se trabaja en filosofía, los métodos filosóficos. Y justamente sí, la nivelación es para eso, ¿no? Es un beneficio para el estudiante, más que un requisito de ingreso. O sea, sí. pensándolo así, que de repente hacer la maestría sin esos 2 semestres, el camino es cuesta arriba para alguien que no venga de filosofía. Ujú. Correcto. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un tema de más o menos no enseñarle metodología, sino darle la visión de la filosofía para hacer su visión propia, o sea, de su área. Entonces, darle herramientas básicas necesarias para empezar a llevar trabajos de investigación que van a hacer durante la maestría, desde el Sí. enfoque de la filosofía. Entonces, no, está bien. Entonces, justamente por eso es que, bueno, voy a empezar con las preguntas que tengo preparadas para ti, porque justamente tienen que ver con eso, porque es como establecer puentes. ¿Cómo podemos establecer puentes entre el conocimiento, entre la filosofía y, en este caso, con la realidad que estamos viviendo, la actualidad?
Entonces, bueno, es justamente en este tema de la actualidad que ha estado bastante movida desde que empezamos el año, por todas las circunstancias internacionales y nacionales que se están llevando. Lo que me gustaría saber es cómo puede la reflexión filosófica Ujú. ayudarnos a discernir lo que es justo y correcto en medio de los dilemas morales de la actualidad. Bueno, en primero, de plano, ya te digo que la filosofía te ayuda a entender que es un dilema, ¿ok? Que a veces no es fácil verlos, ¿ok? Em, y en segundo lugar, el acto reflexivo te permite, ¿sabes? Como primero poner en suspenso lo dicho. Te da esos, no sé, minutos, a veces pueden ser años, sobre qué ocurre aquí, ¿no? Otra cosa que hace la filosofía es el desarrollo del sentido común. Pero ahorita me voy a referir a Ricard. Ricard es un filósofo, Paul Ricard, un filósofo francés, y él se pregunta, y creo que esto es importante en los tiempos que corren, ¿no? Entre la diferencia entre ética y moral, ¿no? Y cuando la ética, que la ética es la búsqueda de una vida buena, y la moral es la norma, ¿no? Nos habla de la norma, de las leyes y tal, ¿no? Entonces, la visión ética es lo que plantearía la filosofía aristotélica y la moral, pues sería el modelo, sería el kantiano. ¿M? Pero hay un momento en que entre el querer del sujeto de lograr una vida buena se enfrenta a las leyes de su comunidad, de su país, etcétera, ¿no? Y hay momentos en donde entran en contradicción, ¿no? ¿Qué hacer cuando hay esta contradicción, ¿no? Te lo llevo al momento de hoy, ¿ok? La ley dice algo, han sucedido hechos, no quiero meterme muy en profundo, y hay una conciencia ética colectiva que dice, esto no debe ocurrir. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer cuando mi conciencia ética y las normas chocan? O las normas, o tenemos normas en un libro y las normas fácticas, o sea, las que se nos imponen fácticamente son otras. ¿No? En estos momentos, en estos momentos confusos, alguien como Riquet plantearía la sabiduría práctica. La, que es una especie de prudencia, ¿no? Prudencia en el sentido aristotélico. eh, y que en última instancia se conecta justamente con el sentido común, ¿no? Es el uso del sentido común para darse cuenta de qué es lo justo, qué es lo correcto, que eh, qué debo hacer, o sea, qué debo hacer o cómo debo actuar, no solo yo, sino los otros, o sea, cómo debemos actuar en conjunto para... De esto han escrito muchísimos filósofos. Y han escrito, ¿no? Han dado sus planteamientos y han evidenciado los Sí. problemas de, de este tipo de cosas. Eh, Fíjate, cuando hablamos de lo justo y lo correcto, también hablamos de la justicia, ¿no? Y en estos momentos, yo te decía que la filosofía es análisis de conceptos básicos. Ahí está en el tapete la idea de reconciliación. ¿No? Pero, por ejemplo, no puede haber reconciliación, comentábamos esta tarde, sin que no va a haber justicia, o sea, la reconciliación viene aparejada a la justicia, pero si no hay justicia no hay reconciliación. Pero también la reconciliación viene aparejada, decía yo, a la escuchar todas las voces. O sea, las voces inclusive de los ausentes, de los que no están, porque no están, desaparecieron, pero también los ausentes a futuro, los que no existen hoy, pero que las generaciones futuras, lo que vamos a dejar a las generaciones futuras. Eso por un lado, pero por otro lado también viene pegada a la idea
de admisión de culpa, de la culpa, del reconocer la culpa, ¿no? Y de rectificar. O sea, porque tú cuando reconoces la culpa, reconoces el error, pero también estás reconociendo al otro o sea, reconociendo al otro como un igual, ¿no? No como desde una lógica de seres humanos iguales, con los mismos derechos, con los mismos deberes, con las mismas dignidades, o sea, en el sentido de lo que es la dignidad humana, no desde la lógica del dominado y el amo y el dominado, ¿no? El dominador y el dominado, ¿no? Que es un poco la lógica que nos quieren imponer, ¿no? Entonces, y y lo vemos constantemente en las redes, o sea, la importancia de la reflexión. Entonces, ¿por qué digo que constantemente lo vemos en las redes? Venezuela lleva 25 años generando discusiones sobre conceptos básicos, que no nos ponemos de acuerdo, porque además hay intereses de que no nos pongamos de acuerdo, pues. Entonces, conceptos básicos como la libertad, conceptos básicos este mismo como la reconciliación, como la justicia, como la dignidad humana. ¿No? Porque simplemente hay un trasfondo allí, que es que no nos podemos poner de acuerdo en lo que sea convivencia, no nos podemos poner de acuerdo en lo que sea democracia. ¿No? Pero ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? No nos ponemos de acuerdo porque, mira, hay la filosofía, uno de los métodos, el más antiguo, es el diálogo. Y el diálogo requiere unos valores. Requiere el respeto, requiere el, el pensar que el otro tiene algo importante que decir. Pero como estamos en la cultura de cancelación, ¿no? Estos valores importantes del diálogo, lo voy a conectar con algo que hacemos, con un proyecto bellísimo que tiene más de 20 años en el instituto, que lo dirige el profesor Tulio Olmos, que es filosofía para niños, porque justamente filosofía para niños, él tiene un proyecto, una línea de investigación titulada así, filosofía para niños, niñas y adolescentes, y ahora no iniciados, que justamente lo que busca es fortalecer el diálogo. Y el diálogo implica respeto al otro, a la otra edad, implica el respeto a las voces, inclusive a esas que me disgustan, ¿no? Esas que no me gustan. Entonces, mira, ya por su método, no solo por la cantidad de revisiones que los filósofos han hecho sobre estos conceptos, justicia, reconciliación, culpa, arrepentimiento, el mal, el bien, etcétera, sino también por su propio método. La filosofía es algo que sí, que no solo te permite identificar los dilemas, darle una salida al dilema, porque a veces son falsos dilemas. O sea, nosotros hemos vivido 25 años en un falso dilema. ¿Qué es un falso dilema? Nos presentan, no es A o es B. Y si no es A, eres B. Y si no eres B, eres A. Y la gente que queda en el medio, la gente que no es A ni es B, los que se llamaban en algún momento, ¿no? Ah, esos Sí, no tienen voz. Esos no valen dentro del falso dilema. Y es un falso dilema. Es falso porque justamente hay otras opciones. Lo que pasa es que en momentos polarizados, esas otras opciones no las dejan surgir. sí. Ah, bueno, justamente por eso que tú me estás diciendo, te hago la siguiente pregunta, pues tiene mucha relación con lo que estás comentando justamente. Porque, bueno, justamente cuando te haga la pregunta vas a entender por lo que me estás comentando esto de qué manera el hábito de dudar y cuestionar propio de la filosofía protege a la sociedad de los fanatismos y la manipulación, que es parte un poco de lo que estás comentando en este momento. Claro, claro, porque es el hábito de pararse, no entregarse. Primero, poner en duda las bases de lo que tú creas, poner en Sí, duda tus propias creencias. Nosotros tenemos un dicho, hoy lo recordaba la profesora Ingrid, y uno sentía cuando empezaba a estudiar filosofía, llegabas de repente a una clase con esos profesores buenísimos y entrabas con un piso y salías sin piso.
La filosofía te lo mueve, porque mueve las bases de tu creencia. Pero es por su propio método, porque la filosofía no se lanza, la filosofía ya va. Vamos a ver qué está pasando aquí, vamos a reflexionar sobre cuáles son los presupuestos de esta tesis, cuáles son, a dónde apunta, ¿no? Y entonces ese mismo acto de reflexión que le han dado muchos nombres, o sea, la duda metódica, el epogé, la suspensión del juicio, eso te da un tiempo valioso para conocerte a ti frente al mundo, ¿no? Conocer el mundo y conocer qué se espera de ti en el mundo y qué esperas tú también del mundo, ¿no? Y allí vas tejiendo y vas dándote cuenta de, y más en mundos, en momentos tan frenéticos como el nuestro. O sea, la vida es hoy no sé, abres una red social, están hablando de una cosa, 5 minutos después ya eso se borró, se canceló y están hablando de otras cosas. No paras, o sea, uno no para. ¿Y a quién le interesa que el ser humano no pare? Que no tenga tiempo para pensar. ¿A quién le interesa? A aquellas élites que dominan. ¿Ok? Claro, porque, fíjate, porque yo lo puedo enlazar con el poder de decisión, ¿no? O sea, el ser humano es libre, tiene libre albedrío, decide, que es el tema también de la libertad, no sé. O sea, decide, es una libertad absoluta, es una libertad condicionada por lo físico, por la situación, como pensaban los existencialistas, ¿no? Eh, bueno, pero digamos que decide, bajo unas condiciones, siempre es libre de decidir. Vamos a ser un poco sartreanos aquí. Eh, Ahora bien, esto se me fue la idea. Cuando tú decides, tú también tienes que decidir informadamente. ¿Ok? Pero, por ejemplo, alguien Sí. como Jürgen Habermas dice que uno de los peligros de la modernidad es que la decisión se automatice, que no sea el hombre el que decide, el hombre, la mujer, el ser humano, el ser situado, que no sea el individuo el que decida, sino que termine decidiendo, que sean decisiones automatizadas por la mayoría, pero incluso lo que está sucediendo hoy, automatizadas por una máquina, por una inteligencia artificial. ¿No? Sí, Mm, bueno, déjamelo allí. Eso te lo voy a estar preguntando hasta más adelante porque también esos son temas de interés ahorita, justamente de las personas que están buscando seguirse profesionalizando, porque a veces pasa que a la hora de profesionalizar nos dicen, bueno, es ay, no, las humanidades no tienen nada que ver con la tecnología o no tienen nada que ver con el comercio, con la economía, o sea, no, eso no es, eso es para gente come flor que no, o sea, no, eso, incluso en algún momento yo me imagino que también has escuchado el que no imaginario que sirven la gente para que estudiaba, nada. Ajá. que no, por supuesto, que no sirve para nada, o que la gente que estudiaba filosofía era porque tenía mucho dinero, porque no tenía otros problemas, pues entonces tenía tiempo para pensar, no sé qué. O era muy Eh, bohemia y consumía anillas en tierra de nadie, una cosa así. Y a veces me lo llevó a decir un médico del IPP, por cierto. Muy interesante eso, pero ve que justamente Eh, me llama mucho la atención de lo que tú me estás comentando, dos ideas. Primero porque estás lanzando primero para hacer la cuña de una de las líneas de investigación que además son parte de las líneas y de proyectos de asignaturas y cursos de ampliación de los posgrados de filosofía que tiene que ver con filosofía para niños, que tiene que ver con un enfoque generacional. Es ujú. decir, a quién tenemos que enseñarle filosofía y para qué le tenemos que enseñar a filosofía. ¿Qué es cuál es el propósito de preparar a los niños para que logren justamente discernir todos estos enfoques, estos dilemas y para qué lo preparo para tomar mejores decisiones? ¿Cómo lo preparo para tomar mejores decisiones? Eso con lo que estás comentando de la filosofía para niños que tiene allí. Pero también me llama mucho la atención el tema de los tiempos filosóficos. Una de las ideas que comenta que me parece súper interesante y muy potente, es el tema de los tiempos filosóficos. Es decir, yo en este momento puedo estar haciendo unas reflexiones, ideas, eh, bueno, estableciendo algunos argumentos. Tal vez entre esos argumentos planteo una interrogante.
Ujú, pero ese interrogante puedo, como tú comentas, darle de repente dentro del desarrollo de la maestría, yo espero darle una respuesta, porque a veces son unas preguntas que buscamos que él las pueda responder para que pueda cumplir con un ciclo académico. Sin embargo, hay unas reflexiones de la vida que tal vez en tu tiempo o en tu vida tú no lo puedes responder, pero quedan en el tiempo filosófico. Y entonces hay personas que hicieron algunos cuestionamientos en algún momento de la historia de la humanidad que hoy por hoy ustedes siguen reflexionando y que todavía no consiguen respuesta. Es decir, la respuesta es muy amplia, la respuesta está allí, o sea, parece evidente, pero no es evidente, etcétera. Hay unas cosas que todavía, pensamientos, ideas que han escrito otras personas, que todavía la respuesta se está construyendo día a día, ujú. ¿no? Y por eso te comento esta otra, o te hago esta otra pregunta que tengo justamente tratando de hilar todo esto que me vienes comentando, porque es bien interesante justamente cómo nos has venido explicando la utilidad para las otras ciencias de sociales y de humanidades, el uso de las estrategias de la filosofía para desmembrar las ideas en pequeños conceptos, analizarlas y, bueno, reconfigurar otras ideas para poder llegar tal vez a soluciones. Y también es interesante, y por eso te lo agradezco mucho, que, bueno, haciendo como algunas reflexiones sobre lo de la vida política actual, para entender que, bueno, que somos unos seres pensantes y que podemos consensuar y que debemos sentarnos a hablar desde el diálogo para buscar soluciones al país. Eso es muy importante porque no Llegar a solamente aplica acuerdos. Ujú, al contexto de nuestro país en general, sino que también eso va también a nivel internacional y también va dentro de lo local, lo regional y lo personal, en nuestros ámbitos de trabajo, ujú. en nuestros espacios, en nuestros grupos de trabajo, equipos de trabajo. Es muy importante establecer puentes y hacer justamente esta confrontación de ideas, no con la intención de pelear o de separar, sino de ver justamente cuáles son aquellas que nos acercan, que nos aproximan, Que que nos tenemos en llevan común, que tenemos en común, porque si vamos a que llegar, tenemos si en común. estamos buscando un acuerdo, si vamos a tratar de reconstruir lo destruido, y tiene Sí, que ser en común, tenemos que buscar aquello que nos une, no lo que nos sí, separa. Tenemos que buscar, correcto. y para encontrar el acuerdo, eh, tenemos que sentarnos a conversar, porque si no seguimos en lo Sí. mismo. Un grupo manda, el otro obedece, ¿no? Y, y una de las No cosas, somos iguales, no nos tratamos como iguales, ¿no? sí, Pero fíjate la cantidad de conceptos, ¿no? Dominación, lógica de la guerra, no sé, libertad, igualdad, dignidad humana. Todos esos son conceptos que, uff, se ha derramado tinta y todavía no nos ponemos de acuerdo, pero medianamente tenemos que llegar al acuerdo. Esto lo voy a conectar con el inicio de tu intervención. Comentabas sobre las preguntas, ¿no? Nosotros tenemos ahí, no recuerdo el autor. Hay una diferencia entre las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Hollis, creo que era. Una pregunta cerrada es una pregunta que tiene respuesta. No sé, ¿hay vida en Marte? Sí, no, tal vez. Eh, no sé, y que son justamente las de la ciencia, las de la tecnología, ¿no? Ah, lo desconozco porque no tengo la tecnología, porque no sé desarrollar la tecnología para llegar allí, por ejemplo, ¿no? Pero que son respuestas que se contestan sí, no, no, o no sabemos, lo desconozco. Pero las preguntas de la filosofía son preguntas abiertas. Son preguntas que hay que estar en constante revisión. O sea, por ejemplo, la libertad que pretendemos o queremos hoy, por ejemplo, del siglo XXI, después de visto lo visto, no es la libertad, no sé, de de la gente que disertaba sobre durante o antes, previo a la Revolución Francesa, por ejemplo. O sea, en la época correcto. ilustrada. Entonces, nuestros conceptos también tienen que actualizarse y van actualizándose en la medida del progreso y del cambio tecnológico. El mismo Sí. concepto Súper. de inteligencia, por ejemplo. La inteligencia es algo
que es muy humano, pero resulta que hoy le he puesto ese término a una máquina. correcto. Y a una máquina Sí, que no crea, que no reflexiona, porque la reflexión es- reflexión es un giro, ¿no? O sea, tú haces, y la reflexión es que la mente se voltee para ver lo que hizo, lo que pensó, o sea, cómo está resonando sobre, ¿no? ujú, Eh, l- no sé, la máquina puede hacer eso. sí. No, profe, Ese, muy en consonancia con lo que hemos venido hablando todos estos días. De hecho, te voy a hacer o sea, te voy a comentar algunas cosas de lo que hemos estado hablando esta semana, porque ustedes no se han puesto de acuerdo. Es decir, los diferentes ponentes han tenido diferentes preguntas, pero han llegado a algunas cosas que son bastante interesantes y lo que quiero hablar con esto o hacer ver con las personas que nos están escuchando es de la transdisciplinariedad, la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad que hay en las humanidades. Es decir, que el pensamiento es transversal en nuestros casos y por supuesto que hablamos a veces de los mismos temas, pero con diferentes perspectivas. Es decir, nos cambiamos, hablamos del mismo tema, pero de repente lo vemos con diferentes gafas. Entonces, por ejemplo, en estos eh, días, eh, desde el área de educación nos comentaban el tema de cómo la escuela se convertía en un sitio para justamente la resolución de conflictos, justamente asociándolo con el tema este de mm, la filosofía para niños, pero además también lo asociaba con un lugar, o el aula se convertía en un lugar para la superación de la pobreza. Eso mm, súper potente para lo que me vienes comentando, porque justamente es allí donde esta línea de investigación justamente en niños puede potenciar justamente esta idea desde la educación de superar la pobreza, ¿no? En el aula de clase. En este caso, bueno, justamente desde el ciclo inicial de educación y para nosotros a nivel superior, justamente dando herramientas a la comunidad para que sepa discernir y tomar decisiones. Otra cosa interesante que vimos en otra de las presentaciones, que está muy vinculado con lo que me comentas, es el análisis del tiempo histórico, porque justamente de la mm, historia, también la filosofía se toma también herramientas de la historia para poder justamente comprender estas ideas, estas reflexiones dentro de su contexto, porque van cambiando. mm, Podemos hablar de mm, la libertad como idea, como concepto, pero también hay que entenderlas desde el contexto que se está hablando. Pues no es lo mm. mismo hablar de la libertad cuando estábamos en la época de la esclavitud o de la Revolución Francesa, como tú comentas Mira, en y tu no ejemplo, solo el tiempo, sino la situación. la Ajá, porque situación, no es lo mismo hablar de libertad cuando estás tú en la posición del del amo y preso. señor a cuando Ajá, estás de la posición del esclavo. O sea, tu situación, la visión, Heidegger, aparte de que y la noción del tiempo para la filosofía no es absoluta, no es un tiempo, de hecho hay múltiples tiempos, ¿no? Está el tiempo interno, el tiempo externo, el tiempo del mundo, etcétera. Pero al tiempo se le une la condición, por lo menos en Heidegger, la condición de situación del ser. El Dasein es sí, un ser arrojado a un mundo y el mundo tiene un orden y el ser a lo mejor quiere, no sé, se siente condicionado por el orden del mundo, pero también quiere cambiar ese orden del mundo, ¿no? Y todo se teje, o sea, porque es que no solo es el tiempo. Y no solo es, y no tenemos ese tiempo, o sea, sí, hay un tiempo lineal, que es la flecha del tiempo, este tiempo histórico, pero también hay unos tiempos que no son lineales, son circulares. ¿Sí? Sí, en filosofía hay varias concepciones del tiempo. sí. Mm, Entonces ve que en otras de las presentaciones también le hicimos unas reflexiones porque a uno de los invitados sobre cómo construir políticas públicas ujú, y desde el punto de vista de la psicología o cómo los psicólogos podrían aportar. Y de lo que tú nos vienes comentando, vemos la necesidad, es muy importante para las personas que hacen políticas públicas estudiar filosofía, porque logran justamente comprender las cosas y tratan justamente de compensarlas
con lo que digamos, la comunidad reclama. Eso es Y bien interesante. por eso es que hay que reconocer todas las voces, hay que ir todas las situaciones. O sea, Sí, en otro de los proyectos de investigación financiados por el MINSI en la convocatoria del 2024, me refiero a economía azul, ética y naturaleza, justamente sí, hablamos en los problemas ambientales. Los problemas ambientales, ¿qué requieren para su solución? Por supuesto, está el político, está el científico, está el tecnócrata, pero también las, la- las voces, o sea, el que el sistema escuche a aquellos que se ven afectados por el problema y por por la solución, por ejemplo, las comunidades. O sea, si hay un derrame de petróleo o, por ejemplo, si quieren hacer una tubería y de repente los pescadores están alertando, mira, la vibración va a alejar va a alejar a los peces y nos va a tocar ir más lejos para pescar. Esas voces a veces no se escuchan. correcto. ¿No? Y deben escucharse en esa esfera de lo público, en esa posición de generar políticas para otro. ¿Eh? Sí, Hay que escuchar todas las voces, hay que escuchar a todos los que tienen algo que decir o ponen algo en correcto, juego. Mira, Aristóteles decía, porque el prudente, el hombre prudente es el hombre que hace las leyes, ¿no? Y él definía al prudente como aquel que tiene conocimiento de lo que es bueno para él y para los demás. correcto. Es un conocimiento del bien para sí mismo y para el resto, pero para tú saber cuál es el bien del resto, tienes que escuchar y tienes que respetar todas las voces. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, profe. Justamente por eso y ve interesante esto que me comentas, porque ve justamente cómo desde la filosofía se puede tratar un tema tan interesante y de actualidad como el de la economía azul. Entonces ven que justamente las personas que nos van escuchando van viendo desde la disertación que vienes comentando otro punto de vista, otra línea de investigación que se está llevando a través de los posgrados de filosofía que da apertura a todo el que se quiera acercar, pero también pueden traer propios. Es decir, Claro se pueden que desarrollar algunas, Economía Azul se inscribe en una línea de investigación sobre ética ambiental, o filosofía y ética ambiental, que es una línea exacto, más amplia, ¿no? perfecto. Ujú. Y entonces, bueno, ve que justamente esto que estamos conversando me da como pie un poco para preguntarte también esto de lo que estábamos hablando de las escuelas y estas cosas y de las políticas públicas, para hacerte la tercera pregunta, que es, ¿qué respuesta ofrece hoy la filosofía al vacío existencial y a la búsqueda de propósito en las nuevas generaciones? Bueno, fíjate, esa idea de hacer primero la filosofía se ha guiado por el conocerte a ti mismo. Eso es antiguo, filosofía antigua, ¿no? Pero esa idea en esta situación existencial del hombre, un ser arrojado a un mundo que va, el mundo tiene su tiempo, el hombre tiene su tiempo, la mujer tiene su tiempo, distintas posiciones, hay relaciones interhumanos, relaciones que no siempre son igualitarias, a veces son muy asimétricas, ¿no? Constantemente bombardeados, porque ese es nuestro ser hoy, ¿no? Bombardeados por noticias verdaderas, a veces falsas, a veces un viento. Acabo de leer que la IA, o sea, ahorita parece que los académicos o un grupo de académicos están muy asustados porque la IA o algunas IA empezaron a generar una bibliografía falsa, con datos bibliográficos, o tomaban de aquí y de allá nombres, inventaban artículos y tal, y eso se ha replicado. O sea, que hay como una suerte, porque se ha replicado porque se han ido citando, ¿no? Y entonces hay una suerte de artículos académicos que son basofios, porque se los inventó y los alucinó la inteligencia artificial. Wow. Ajá, entonces, ¿cómo discriminar? ¿Cómo discriminar?
qué es verdad, o sí, qué es cierto, qué es falso. En este bombardeo absoluto, infinito de información que tenemos, ¿no? correcto. Eh, el hecho de parar, de darte el tiempo, de parar y ver bien, ver con atención, mirar mejor, ¿qué, qué es lo Sí, que hace la filosofía? ¿No? Un mirar mejor. Vamos a ver las bases de lo que me estás diciendo. O sea, vamos a atender, vamos a también a limpiar el desorden. O sea, porque a veces el problema viene con una carga de cosas externas, exteriores, y no vemos el centro. Pero atacar el centro es, ya eso, ya hay un retorno al ser. No sé si me explico. Dejar el sí, sí, bombardeo claro. es un retorno al ser que, claro, te vas a dar cuenta de tu propio vacío existencial, pero, Sí, pero lo más importante de una vasija es justamente el vacío, porque es lo que sí, puedes llenar, es lo que puede contener, ¿no? La así es. importancia, y esto ya no es la filosofía occidental, pero sí quizás filosofías orientales, es que dejas entrar a tu jardín. ¿Con qué vas a llenar ese ser que eres tú? ¿No? Así como la idea de de los jardines orientales, ¿no? Tanto del Islam como de los judíos, ¿no? La importancia del jardín, de sembrar tu jardín con cuidado, ¿no? Correcto. Es la forma de llenar el vacío, pero con cuidado y con pertinencia. O sea, ¿qué es importante para mí? ¿Qué no es importante para mí? Es ese detenimiento, esa lupa. Eso te lo da la filosofía. Sí. ¿No? No, no, totalmente de acuerdo, profe. Y por eso también quería justamente preguntarte, porque justamente en este contexto, y digamos que sí, dentro de lo que estamos viviendo y por lo que me vienes comentando, la filosofía es muy importante o los filósofos serían de gran ayuda para, digamos, y digamos, yo lo voy a definir en este momento como supuesto proceso de transición, porque es algo como algo que pareciera que nosotros percibimos por este mismo concepto de imaginación que hay Pero es que es algo que que tú no manejas, ¿no? sabemos. Pero es que el Es punto es que algo es como una algo que no incertidumbre, sabemos. Hegel hablaba del búho de Minerva. O sea, solo podemos hablar del suceso cuando ya está cerrado. ya está, Y el exacto. búho ya voló, ¿no? Estamos metidos en el paquete. No sabemos qué es. Todavía no. No, se siente algún cambio, pero no, Ujú. todavía no logramos estructurar la idea, ¿no? Entonces, allí te pregunto justamente, ¿cómo influye, ¿no? En este caso, un ciudadano con formación filosófica en la construcción de una esfera pública más razonable y humana? No solo más razonable y humana, yo diría más responsable. Porque, Ok, o sea, ¿qué construimos? Construimos a lo loco, porque una ideología X me exige la construcción de una esfera pública de tal manera o de la otra, o reconstruimos desde la responsabilidad para uno y para con el otro, entendiendo al otro como un igual, en el sentido kantiano del término, ¿no? ok, O sea, en el sentido kantiano del término, que ves al otro como un fin en sí mismo, nunca como un medio para conseguir cosas, que aquí, ¿sabes? Usualmente... no sé, el utilitarismo, que uno dice, bueno, no, es que usan a las personas, ¿no? Se ven a las personas como un medio. No, para construir la esfera pública tú tienes que ver al otro como un fin en sí mismo, como un igual, ¿no? Y la filosofía te da ese ojo clínico, o sea, ¿desde qué lógica construyes? Yo te lo comentaba antes, de una lógica de la guerra donde el otro que habla distinto a ti o que es distinto a ti es tu enemigo, o desde una lógica de la convivencia, donde lo que tenemos que poner es cada quien su grano de arena para encontrar lo que tenemos en común y el mejor acuerdo que nos pueda beneficiar a todos los involucrados, no sí, a unos poquitos, ¿no? sí. Entonces, Sí, no, bien la interesante. construcción de la esfera, si cuando la hace alguien que ha estudiado un poquito de filosofía y tiene también
Claro, porque esto pasa no es solo teórico, ¿no? O sea, también uno conoce, sabe, gente que ha estudiado filosofía y que de ética no tiene mucha. Por ahí hay, pululan, Sí, ¿no? Eh, Porque también pasa por la comprensión de la propia responsabilidad. O sea, yo estaba hablando, o porque el profesor Edgar Blanco le mencionó hoy sobre la culpa y el arrepentimiento, ¿no? Y sí, o sea, y la profesora Ingrid también lo mencionaba y daba un ejemplo de Jasper, ¿no? Y cómo la comprensión sobre el nazismo. Ya va, de alguna manera todos tenemos culpa. Unos han cometido unos actos más atroces y otros sí, hemos sido indiferentes quizás. Y es también sí, otra culpa, ¿no? sí, Entonces, oye, que cada quien se responsabilice de sus propios actos y la consecuencia de sus actos. sí, La ética de la responsabilidad yo creo que es fundamental en ciertos momentos. sí, sí. Eh, Entonces, ve justamente, no, 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 que no sé qué en te los interrumpo. problemas ambientales, esto de la ética de la responsabilidad es muy importante, porque es lo que se plantea con los problemas ambientales, o sea, ¿qué mundo le vamos a dejar a los ausentes, a los que todavía no están? Entonces, hoy tenemos que Correcto, ser responsables con alguien que no existe. O sea, ¿qué vamos a construir para las generaciones futuras? O sea, si se hace la extrapolación, estamos en la misma situación, porque no es solo el pasado. O sea, no es cerrar el pasado, porque además la amnistía viene de la amnesia. No es sí, borrar el pasado, porque ¿dónde deja la memoria histórica? ¿Dónde deja el no olvidar para no cometer el mismo error, para que no se repita, ¿no? ujú, Entonces, es recordar, es saber de dónde venimos, pero construir para un futuro en común. Y para un futuro en común que ya no será para nosotros, será para nuestros hijos, para nuestros nietos, sí, sobre, no sé, las ruinas, pero, pero vamos a construir para todas las voces, correcto, para todos, sí, para... sí. Y por eso también, bueno, muy, muy justamente en relación a lo que me estás comentando, entonces, desde tu perspectiva, entonces, ¿cuáles serían los fundamentos filosóficos que deberían sostener la distribución de la riqueza en una sociedad que aspira a ser democrática? Mira, esa pregunta no te la puedo contestar en un live. Primero porque Bueno, hay distintas posiciones filosóficas sobre la distribución de la riqueza. Después preguntarse por quién distribuye y cuál es el criterio para elegir al que distribuye. Por ejemplo, ese es otro exacto. problema. Y hablar de democracia. ¿Qué tipo de democracia? Hay varios tipos de democracia. Ujú, No es una, la democracia, no. Hay varios tipos de democracia. Y todos tienen sus pros y sus contras. exacto. Y en filosofía hay varios autores que han descrito cuáles son los pros y los contras. Para responder a esta pregunta, yo más bien invitaría, o la gente que está interesada en respuestas a esta pregunta, le invitaría vengan a estudiar con nosotros y podemos seguir Correcto. conversando de estos temas y otros, pues. Sí, no, no, es que esa es la intención, profe, porque la pregunta es para que la gente comprenda que hay situaciones, ideas, reflexiones que nos vamos a responder nosotros en 5 minutos, No, para pero que nada. sí las tenemos y que además no solamente que las tenemos, sino que ve que las últimas preguntas que hemos venido haciendo tienen un corte que, bueno, que tiene que ver con la situación del país, o sea, un poco de actualidad, pero que tiene que ver con el pensamiento político, que tienen que ver con el enfoque generacional con la construcción social, que tiene que Ujú. ver con los imaginarios sociales, que tiene que ver con tantas ideas que a veces nosotros las conversamos y las hablamos desde la superficialidad y que la filosofía te da herramientas, justamente, fundamentos para que tú las cuestiones, las critiques, las revises, las analices, las compares, reconstruyas ideas. Es decir, una gama de posibilidades que te da justamente por lo que tú me comentabas, pues no es como las ciencias exactas, que son sí o no, respuestas cerradas,
sino que también pueden, así como las preguntas que son abiertas, también pueden ser respuestas abiertas, donde las personas, bueno, desde sus posturas, de sus valores, pueden hacer reflexiones y llegar a aproximaciones de una idea, de una verdad, porque son muchas las verdades que pueden No, pero, coexistir. ajá, pero fíjate que la verdad, yo le tengo miedo a esa palabra, porque la verdad es todo un tema filosófico. Ajá, ¿ves? Entonces ves que ¿Ves? es Y además, interesante qué es verdad para ti y qué es verdad para mí. ese es el relativismo, ¿no? Y hay gente que Ajá, y cree que la verdad es absoluta y la puede comprar en el mercado y yo tengo mi verdad, aquí está, yo tengo 5 kilos de verdad aquí en mi mano. O sea, ajá. ese es Y esto, sí, y tremendo esto que tema estamos filosófico. hablando, además, si lo ves, ¿cuál es la verdad para la inteligencia artificial? Entonces, ese es otro tema más, No, pero porque además que son ¿es súper real o no complacientes. es A real? ver, ¿qué sé de ti? Porque además es para la inteligencia artificial uno es un dato. Uno es un dato de lo que ve, lo que consume, consume visualmente, ¿no? Lo que lee, tal. Entonces, a ver, bueno, a este le voy a contestar así. Y son muy complacientes. O sea, te dicen lo que tú quieres escuchar. A veces se equivocan porque son extremadamente complacientes. Le cambias la Sí, perspectiva, y yo lo comentaba, no, ahora le dije que soy, no sé, magíster en lógica y filosofía de la ciencia, entonces me da otra perspectiva, ¿no? No, es ajá, un experto, vamos, ra, 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 ra. Eh, no, no, te quieren complacer. sí, Y ya va, o sea, el mundo no está para complacer, eso lo sí, sabemos, hay cosas placenteras, pero no se puede complacer a todo el mundo. Y una virtud que tiene la filosofía, que de hecho la filosofía te lleva, o sea, van de la mano la incomodidad. O sea, la incomodidad te lleva a la reflexión. Y la sí. incomodidad te lleva a hacerte las preguntas que hay que hacerse, que valen la pena Sí. hacerse. Sí. Profe, no, súper interesante esto que me estás comentando y justamente ve que nosotros hemos venido conversando de estos temas y justamente que tiene mucha vinculación con lo que voy a preguntar justamente. ¿Cómo yo, que soy de otra área de Ujú, pensamiento o de otra área de formación, me puedo apropiar de esta filosofía? Es decir, ¿cuáles son las líneas de investigación que se están llevando en los diversos programas de filosofía? Y, digamos, ¿qué cursos de ampliación a ustedes han estado ofreciendo? O otros, digamos, planes de formación para aproximar a las personas al ujú. pensamiento filosófico. Mira, nosotros en el instituto tenemos dos grandes áreas, ¿no? El área de lógica y filosofía de la ciencia, el área de filosofía y ciencias humanas. Tenemos investigación, o sea, y cada área corresponde a una mención de nuestros programas de maestría, ¿no? Si tú vienes, no sé, de las ciencias duras, básicas, ¿no? Y quieres incursionar en una maestría en filosofía, tienes el espacio, porque hemos tenido investigaciones, no sé, desde conceptos básicos de la física, eh, no sé, electromagnetismo, simetría. Hemos tenido tesis de reflexión sobre la matemática, filosofía de la matemática, alguna cosa de filosofía de la estadística, filosofía de la física, que eso es filosofía aplicada, ¿no? Lo que se llama filosofía aplicada, ¿no? Después, si te interesa, no sé, la estética porque vienes de arte o te interesa las teorías políticas porque, bueno, vienes de ciencias sociales o de jurídica, de política, también tenemos distintas líneas de investigación o profesores especializados en distintas perspectivas de las teorías sociales contemporáneas o de la filosofía política. ¿Ok? Correcto. También, bueno, sí, lo que pasa es que cuando en los institutos, por lo menos en un instituto como el Instituto de Filosofía, tenemos niveles de investigación distintos. Entonces, cada profesor puede tener su línea de investigación individual. Tenemos después grupales, las grupales ya te las mencioné, las dos, por lo menos las que estamos trabajando en este momento, que tiene que ver con la ética ambiental, la ética y filosofía ambiental y filosofía para niños, ¿no? Tenemos otros proyectos que están cocinando, pero ya los lanzaremos en su momento, en el momento oportuno.
Y después también hay las investigaciones de estos estudiantes que vienen, mire, yo vengo porque, no sé, yo soy físico y bueno, yo quiero trabajar filosofía de la relatividad, por decirte el caso. Entonces también podemos acompañar a esos estudiantes a hacer este tipo de cosas, este tipo de investigaciones, ¿no? Que es lo que te comentaba como física aplicada. Ya, perdón, filosofía aplicada, ¿no? Entonces, eh, no necesariamente se tienen que inscribir el estudiante que viene en una de línea de investigación que tengamos abierta, porque si no, no podríamos recibirlos a todos, ¿no? O sea, a quien no le interese, por ejemplo, la filosofía ambiental, no, no, no. No, hay espacio y los profesionales que allí elaboramos, pues siempre estamos abiertos además que nos encanta, nos fascina este tipo de problemas, ¿sabes? De pensar y repensar las cosas. Nos encanta cuando nos traen cosas Cosas nuevas nuevas. sobre las que no hemos pensado, no habíamos pensado antes, ¿no? Entonces... Sí, porque se pueden generar otras líneas de investigación. Y abren líneas de investigación, de hecho la han abierto. De Sí, hecho, y quedan abiertas por años. O sea, yo, fíjate, en algún momento, y esto es una anécdota personal, yo estaba empezando y llega, ahora ya es doctora, es la doctora Ruth Castillo. No, porque en la página había filosofía de la relatividad, o la de física relativista, una cosa así. Y eso lo daba el profesor Nikolic. Esa línea, y el profesor Nikolic se había jubilado hace años. Pero en la página no se había actualizado. Y entonces ella llega, ay, mira que yo soy licenciada en física, yo soy profesora de aquí de ingeniería, yo quiero ser una... Bueno, está bien, pero profesor Nicole, esa línea ya no está, siéntate, vamos a verla. Y ella hizo su tesis sobre simetría, la noción de simetría, terminó en relatividad, ¿ok? Trabajando algunas cosas, el principio de relatividad. Y hasta el sol de hoy seguimos trabajando juntos. En otras cosas, en ciencia, tecnología y ambiente, o sea, en otras cosas, pero seguimos trabajando juntos. Y te estoy hablando de una colaboración de 10 años o más. por lo menos. Sí. No, no, súper interesante lo que estás comentando, profe, porque justamente tiene que ver justamente con lo que vemos así. Entonces, bueno, profe, justamente como para ir finalizando esta conversación, también quiero ir como informando, porque queda en la grabación para quien lo ve después de nuestra conversación en vivo, que es la que estamos teniendo en este momento, es el tema de lo que viene para las jornadas puertas abiertas y para los días subsiguientes. Para quien no sabe, y bueno, está viendo esta información, el área de filosofía está abriendo sus tres programas en este momento, que como comentó la profesora, son dos maestrías y el doctorado. El doctorado tenía un tiempito, digamos, no estaba cerrado, pero sí estaba un poco más En dormido que la activo, maestría. sí. Ujú. Entonces, porque los profesores de doctorado han estado trabajando apoyando la maestría. Entonces, por eso decimos que no es que estaba dormido como tal. Sin embargo, es del interés digamos, del área en general, es que reactivar el doctorado y por eso es que si tienes el interés, acércate a hablar con los coordinadores en nuestro evento presencial la semana que viene para que pueda ser incluido en una serie de talleres que ellos están haciendo para acercar o aproximarse a los requisitos que se requieren para iniciar un doctorado. También, bueno, justamente como veníamos, si ustedes han venido viendo nuestras redes, ustedes van a ir viendo una serie de materiales que están dispuestos en el Instagram y enlaces hacia otras plataformas, primero de atención a sus dudas, preguntas, etcétera, y de información como es este caso. Entonces, la semana que viene nosotros vamos a tener reflexión, digamos, una serie de actividades presenciales donde vamos a seguir haciendo disertaciones, aproximaciones desde diferentes puntos de vista del pensamiento para aproximar a las personas que se acerquen presencialmente a estas reflexiones y en donde las personas van a poder acercarse directamente a plantear sus casos, así como dice la profesora. Bueno, yo tengo este interés, yo vengo de tal cosa
y me gustaría reflexionar sobre un tema en específico. ¿Es posible hacerlo desde la filosofía? Y entonces, bueno, ahí la cantidad de expertos que están, porque la profesora, como estamos hablando desde un principio, tiene a su equipo de trabajo. Nosotros hablamos del club de fans, pero es un equipo de Ujú. trabajo. Seguramente entre todos buscan no la respuesta inmediata, sino cómo podría tal vez Canalizar las arrancar inquietudes. Ujú. canalizar eso y cómo podría él en la filosofía buscar una respuesta a eso que le inquieta. Ujú. Entonces, por eso para nosotros es muy importante que la persona que nos está escuchando se acerque, porque es más fácil para nosotros en lo personal plantear, ver tu caso específico y ver justamente cómo podemos aproximarnos a esa idea. Entonces, el evento empieza justamente el miércoles 18, jueves 19 y viernes 20. Y casualmente arrancamos el primer día y cerramos el primer día con el área de filosofía, pero no lo que hemos estado hablando. El tema es súper, súper interesante. Si nos buscan en el Instagram de posgrado, FHE-UCB, van a ver justamente la disertación o la idea central que nos va a estar presentando la profesora Ingrid Lare, que la tengan por aquí presente. Pero justamente como ella como una delegada en este caso, para que ella pueda justamente establecer ese puente con todas las personas que Ujú. puedan asistir para ver desde esa visión de la filosofía y de esa idea, de esa problemática que se plantea ese día, ver cómo puedo yo acercarme a la filosofía. Y Mira, bueno, vamos a fíjate. tener justamente una serie de espacios dispuestos para que justamente haya esa conversación, ese acercamiento entre las personas que se acercan y los Los coordinadores coordinadores. y profesores de los programas. ¿Tú me querías Mira, comentar algo? sí, justamente que tú me hiciste la pregunta sobre el vacío existencial, no, sobre, sí, sobre el vacío existencial. La Sí, profesora Ingrid, el tema es vivir o existir, se llama. La sí, filosofía como acto de resistencia en la era de la distracción, que tiene mucho que ver con el vacío, inteligencia artificial. sí, con el bombardeo de las redes, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Vivir? ¿Vivimos o existimos? Que hay Sí. una No, diferencia. no, Y la profesora nos adelantará, ya Dios nos contará cuál es la diferencia, ¿no? Pero, sí, no, pero ese, no, bueno que más o menos comentas para que la gente tenga, porque si no comprendo de qué se trata la idea, entonces más o menos queda más clara de qué cosas vamos a estar hablando. Cosas bien, claro. bien puntuales y cosas que en este momento debes estar preguntándote para ti mismo. No, y que nos lo Esos hemos son, preguntado por estos, o sea, en situaciones límites, ¿vivimos o existimos? ¿O sí, sobrevivimos? Ah, sí. Sí, ¿no? y la última semana, profe, justamente hablando de esto, nosotros también estamos programando una serie de aulas, o sea, los profesores la han llamado de diferentes formas. Hay algunos que lo han llamado masterclass, hay otros que los han llamado aulas abiertas, otros le han puesto nombre de taller, de espacios prácticos para el Mm, encuentro, de tertulias, incluso en alguna ocasión, en el caso tuyo, te voy a robar otra idea para el los que también quieran conversatorio. acercarse. Sí, bueno, el conversatorio tiene esto, pero también el café filosófico, que Ah, también es una bueno, idea pero usamos ese, sí, sí. Ajá. sí, entonces ese acercamiento y esas actividades están siendo programadas para la última semana de febrero y vamos a estar publicando posteriormente justamente todos los cursos y actividades que han dispuesto los profesores, que son encuentros de talleres o de 45 minutos, de 2 horas, de una mañana, de media mañana, o sea, actividades complementarias para que tú puedas acercarte a estas actividades y decidir cuál es el programa que más te conviene a ti, porque cuando tenemos que todo el área está convocando, entonces nos genera mucha confusión y como no tenemos las herramientas filosóficas para tomar la decisión en el momento, nos da confusión de que cuál será la más específica para mí, Adecuada. la Ajá. psicología de la instrucción o la psicología social. O me voy por la historia de América o me voy por la historia de Venezuela. Y en el caso de filosofía, si me voy por la lógica o me voy por las ciencias humanas. Mm. Entonces, todo eso, justamente de esas cosas, van a estar hablando
la profesora Ingrid el miércoles, y también en los talleres Los coordinadores. y actividades que van a ir organizando, algunas de ellas a distancia y algunas presenciales en los espacios de posgrado en el Centro Comercial Los Chaguaramos durante la última semana de febrero. Entonces, y con eso vamos a ir cerrando justamente el periodo de preinscripciones que termina el 27. Luego de eso, el proceso justamente inicia el proceso de selección y aproximadamente en una semana o dos se salen los listados de admitidos que van a presentar la prueba de idiomas. Si tú estás viendo esto y te da miedo porque no manejas el idioma inglés, no es un requisito de ingreso, pero el posgrado te ofrece unos cursos para que tú tengas un manejo instrumental en el idioma. No, y más específicamente para el área en el que te vas a formar. Si es el caso de filosofía, esas son las herramientas que vas a obtener. Si el interés es justamente, o sea, si tú manejas el idioma, vas a recibir, puedes presentar una prueba de suficiencia y lo que vas a lo que vas a tener es una prueba de un tema de filosofía en el que tú vas a tratar de comprender las ideas que están allí y vas a responderlo totalmente en español. Y eso es a veces el miedo que la gente dice, bueno, pero es que yo lo entiendo, pero es que yo no lo sé escribir, yo no lo sé hablar bien. No, no, no es una prueba oral y no es es el manejo instrumental de un idioma. Es para más o menos disminuir un poco el tema del miedo a este proceso, ¿no? Para que entiendan, ¿no? Y bueno, los admitidos estarían justamente inscribiéndose después de Semana Santa para arrancar el semestre el 20 de abril. Eso es más o menos para que la gente tenga más o menos clara eso, porque son cosas que generalmente nos preguntan. Y otra cosa que siempre nos preguntan es el tema de los costos. Entonces nosotros vamos a tener una actividad o vamos a cargar una información en redes este viernes para hablar muy sucintamente, para explicar a la gente cómo calcular estos aranceles y darle la información puntual para que puedan entonces escoger cuál es, digamos, según su presupuesto, la opción que más les interesa. Lo que sí les puedo decir para que no se confundan, es que el posgrado tiene mucha flexibilidad y digamos que hay planes de financiamiento en el que tú puedes pagar en tres partes lo que cuesta el posgrado. Y hay posgrados que van desde los $250 hasta los $350. Entonces va dependiendo de qué, bueno, de la cantidad de créditos, si es una Cantidad de especialización, si es materia. una maestría, si es un doctorado, porque la cantidad, las unidades de créditos y la cantidad de créditos dependen justamente de qué nivel estás haciendo. Y recuerda que, bueno, que una especialización te da unas herramientas prácticas para ejercer, digamos, un conocimiento técnico, una actualización temporal. Eso se lleva entre un año y medio, 3 semestres, mientras que una maestría, que es el caso de filosofía, te lleva de 4 semestres, o sea, 2 años aproximadamente la escolaridad. Y el doctorado, que es, digamos, lo que más genera dificultades de comprender, en el caso de los posgrados de humanidades son individualizados o personalizados. Y es que nosotros consideramos lo que tú traes, lo que tú tienes, es decir, si tú tienes una maestría, si tú tienes investigaciones, si has hecho publicaciones en revistas indexadas, ¿cuál es tu experiencia con respecto a una línea de pensamiento? Recordando justamente que el doctorado es el nivel del pensamiento en el que tú creas una nueva idea, un pensamiento inédito, y por eso, bueno, vemos qué es lo que tú tienes, y en función de eso, podemos hacer un proceso de reconocimiento de créditos o acreditación, como lo queramos decir, para que tú puedas iniciar el doctorado de filosofía, no desde el principio, sino tal vez un poco más adelantado. Y por eso, según tu caso, puede ser que tú curses los 5 años o 3 años o 2 años, dependiendo de lo que tú has avanzado en tu carrera académica. Por eso, por eso que hablamos de personalizado e individualizado, porque cada caso es distinto. Y por eso es importante que te acerques a este evento la semana que viene para que puedas hablar con el profesor Argenis Parelli, coordinador del doctorado, para que pueda orientarte de cómo estructurar este proyecto que requieres para inscribirte. Y también, si no, también el profesor Alirio Rosales, que también nos acompaña, y otros profesores que han estado haciendo una serie de talleres para orientar a las personas en cómo estructurar un proyecto
doctoral en filosofía. Entonces, bueno, más o menos unas ideas generales para cerrar. Y por supuesto, bueno, quisiera más bien darle la palabra a la profesora Deyanira para que haga digamos, la parte de la parte académica, una intervención de cierre, a invitar a las diversas actividades y por supuesto para agradecer a la profesora María Carolina por el tiempo que nos regala, por los conocimientos que comparte, por, digamos, haber abarcado tantos temas de forma, digamos, muy, yo creo que como Muy muy sencilla sencilla para que para que la la gente gente pudiera pudiera apropiarse de apropiarse los de las temas. ideas. Y bueno, profe Deyanira, Buenas noches. Primeramente agradecer a la profesora Álvarez, realmente encantada con toda la explicación que nos ha aportado en este conversatorio. Y los quiero invitar principalmente a que vean la programación, porque allí ustedes pueden apreciar todas las asignaturas que ellos han planificado y que además representan sus líneas de investigación. Además de invitarlos, por supuesto, al encuentro presencial que vamos a tener en las jornadas puertas abiertas y vamos a poder disfrutar y conversar directamente con cada uno de los profesores y los coordinadores. Muchísimas gracias por la participación, profe, y siempre apoyarnos a usted y a su equipo de investigadores. Miren, muchísimas gracias. Ha sido un gusto de verdad compartir con ustedes, contigo Jesús, querido Jesús, contigo Deyanira. Pues nos seguimos viendo, ya será en posgrado o el miércoles. Y de verdad muy agradecida por la invitación. Estamos y quedamos desde el Instituto de Filosofía a la orden para esta y otras iniciativas. Muchísimas gracias. no, muchas gracias, porque yo sé que además desde el área de filosofía siempre están muy dispuestos y que podemos hacer, bueno, pues si fuera por ustedes, una actividad diaria de porque siempre hay muchas ideas, conceptos, reflexiones que se pueden hacer en el día a día y que además en las situaciones que vivimos en la actualidad son muy necesarias, porque como vimos en las otras áreas, y justamente para cerrar la idea, este tipo de conversatorios nos ayuda a sobrellevar un poco mejor las cosas, porque las pensamos, las desestructuramos, este, y las pensamos más positivamente, es decir, cómo las podemos resolver, las discutimos, Y las vemos compartimos. que tenemos algunas, que no soy solo yo quien las está, que algunos problemas que soy solo yo que las está padeciendo, y entonces nos encontramos, conseguimos los sitios en común y buscamos soluciones. Y eso es lo que necesita el país. Entonces, por supuesto que todas las herramientas y los comentarios que nos has dado, lo que sí me queda la impresión, y es algo con lo que voy a cerrar, es que ojalá que en este proceso que llevamos haya muchos filósofos. Entonces, bueno, muchas gracias, profe, por todo y bueno, un abrazo a todos y bueno, no, queda a nuestro moderador cerrar la grabación y cerrar. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Luego